Muy buenas, saludo a todos los asistentes. En este momento pues tengo el placer de presentar para ustedes el capítulo número 2 de las guías para el tratamiento de la hemofilia, que actualmente está disponible para todos en la página web. Mi nombre es Luz Villalá, soy enfermera encargada de la clínica de coagulopatías congénitas del Hospital del Niño en Panamá. Bueno, más que nada, quiero agradecer la invitación a participar de este proyecto para dar a conocer las guías que son de suma importancia para toda la comunidad de hemofilia. Actualmente veremos pues que el capítulo 2 trata sobre la atención integral de la hemofilia por Kate Care, y veremos pues que actualmente no hay conflictos de interés de parte de la autora, y los diferentes autores que han participado en este capítulo vemos que son de gran trayectoria dentro de la comunidad de hemofilia. A continuación vamos a hablar de los aspectos más importantes, más relevantes del capítulo 2, de manera que pueda ser de suma importancia y beneficio para los participantes. Vamos a hablar de lo que es la hemofilia A y B, y como ustedes recordarán, la hemofilia es un trastorno de la coagulación que es congénito, es muy poco común y está ligado al cromosoma X. La hemofilia A se caracteriza por una deficiencia del factor de coagulación 8, y la hemofilia B se caracteriza por una deficiencia del factor 9. Se dice que el 30% de todos los casos de hemofilia se considera que es el resultado de una variante genética espontánea, o sea, de una mutación genética. Y hay un 50% de las personas recién diagnosticadas con hemofilia grave que no tienen ningún historial familiar previo, nadie conocido dentro de la familia que anteriormente haya padecido de hemofilia. Asimismo, vamos a conocer que existe un porcentaje de casos, o sea, una prevalencia. Vamos a ver que el porcentaje de casos en los pacientes de hemofilia A se dice que es del 80 al 85% en comparación con la hemofilia B, que puede ser el 15 al 20% de los casos. Hay una prevalencia de 17.1 en hemofilia A por 100.000 varones y de 3.8 de hemofilia B por 100.000 varones. Igualmente, al nacer se considera la hemofilia A con un 24.6 por 100.000 varones al nacimiento, y la hemofilia B de 100.000 varones al nacimiento se considera un 5. Bueno, dentro del diagnóstico clínico es importante resaltar que signos muy comunes es esa propensión a hematomas, a moretones, como vemos aquí en la figura que padece el paciente. También mucho de hemorragias que son espontáneas y que necesariamente no tiene que haber un trauma de fondo para que se dé esta hemorragia. Y también pues las hemorragias que son excesivas que se van dando en la persona con hemofilia. Estos síntomas de hemorragia articulares que se dan a una edad muy joven constituye un indicador clave de la hemofilia grave. ¿Por qué? Porque usualmente en la hemofilia el paciente es muy propenso a tener hemorragias en sus articulaciones y en músculos. Además, vemos que puede tener hemorragias en lo que es el tejido blando, puede tener hemorragias relacionadas a procedimientos médicos en los cuales no habría necesidad de que se diera como tal la hemorragia, hemorragias mucocutáneas que son muy comunes, y hemorragias intracraneales que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Importante saber que esas manifestaciones hemorrágicas también van a darse dependiendo de la gravedad del paciente. Podemos tener pacientes graves, pacientes moderados y pacientes leves, y esto va a depender mucho del nivel de factor que se esté dando en cada uno de los pacientes. Si consideramos un paciente leve, este paciente va a tener del 5 al 40 en unidades internacionales por decilitro de los niveles de factor de coagulación, y este paciente prácticamente va a tener sangrado cuando hay un traumatismo que sea realmente grave o cirugías mayores que son realmente riesgosas. Y hemorragias espontáneas, realmente eso prácticamente no se va a dar, va a ser muy poco común.
Si hablamos de un paciente con una gravedad moderada, ahí sí ya vamos a ver que las hemorragias espontáneas se pueden dar ocasionalmente. Es raro, pero se pueden dar ocasionalmente. Y las hemorragias más que nada se van a dar por traumatismos, o sea, golpes, contusiones, y sobre todo en cirugías que pueden ser inclusive una cirugía menor, puede el paciente presentar una hemorragia. Ya el paciente grave que tiene menos del 1% de unidades internacionales por decilitro, ahí sí va a ser muy común tener hemorragias espontáneas en lo que es las articulaciones y los músculos, y predominando una ausencia más que nada de una hemostasia que sea identificable. Ahí realmente es un paciente que nos preocupa precisamente por esa situación de las hemorragias espontáneas y que lo hacen prácticamente que esa gravedad se dé entonces con mucho más riesgo, ¿verdad? Vamos a ver que entonces es importante que este paciente o esta persona con hemofilia tenga una atención integral que es clave para el éxito de una vida saludable. Que es importante saber que se recomienda la administración coordinada del equipo multidisciplinario de diferentes profesionales médicos y conocimientos, y que tengan una experiencia previa de cómo se manejan personas que tienen hemofilia. Dentro de estos especialistas o profesionales de la salud puede estar las diferentes patologías que se vayan a necesitar en un momento dado: médicos, enfermeras, genetistas, trabajadores sociales, especialistas en enfermedades infecciosas, por ejemplo, fisioterapeutas, ortopedas, patólogos, odontólogos. Bueno, una serie de especialistas que van a ir atendiendo a través de cada situación que se va dando en el paciente para poder ir resolviendo las situaciones de sangrados, hemorragia, y el paciente pueda tener una vida mucho mejor, con una calidad de vida mucho mejor. Entonces, en esta atención integral, las personas con hemofilia, vamos a ver que se les recomienda que haya una disponibilidad y un acceso a los servicios que son necesarios para su atención. Por ejemplo, que tengan atención de emergencia que sea adecuada en todo momento, que el paciente pueda recibir esa atención de emergencia y que esté disponible en el momento que la necesita. Importantísimo, un laboratorio de coagulación que tenga la capacidad de realizar ensayos de factor de coagulación y sobre todo pruebas de inhibidores. También tener los concentrados de coagulación, de factores de coagulación adecuados, ya sean derivados del plasma, ya sean recombinantes, y también otros agentes hemostáticos que actualmente se utilizan, como la desmopresina, los antifibrinolíticos y últimamente lo que es el emicizumab. Vemos también que es necesario que esos hemocomponentes que se vayan a utilizar en un momento dado, si es requerido y es necesario, sean seguros, tales como por ejemplo el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. También vemos que es importante que el paciente en un momento dado sea enyesado y entablillado para inmovilización, y utilice dispositivos de movilidad, apoyo conforme sea necesario, y evaluado con el especialista adecuado para que no haya ningún riesgo futuro. También tenemos que ver que hay el acceso de esa persona en condición de hemofilia a otros especialistas para atender problemas médicos y de salud que sean específicos, ya sea según la necesidad que le esté presentando. Importante también, se recomienda que se tenga una evaluación de salud multidisciplinaria que incluya valoraciones hematológicas, ya sea la parte hematológica, la parte musculoesquelética y también esa calidad de vida que debe tener el paciente. Y más que nada, pues debemos hacer esas evaluaciones por lo menos una vez al año, y si estamos hablando de la población pediátrica, que sea cada 6 meses. En centros pequeños y médicos a veces familiares que tiene cada persona con hemofilia que pudiesen tener, es bueno proporcionar una atención y tratamiento primarios de algunas de las complicaciones de hemofilia, o sea, que puedan manejar este tipo de situaciones, y que haya una consulta frecuente con el centro de atención, o sea, que este personal de salud esté ligado con el centro de atención integral de la hemofilia para en un momento dado coordinar la atención de la persona con hemofilia. La recolección
sistemática de datos y registros del paciente debe ser bien importante para documentar todo lo que necesitamos en base a esa información y poder asignar recursos, apoyar mejor la administración de los servicios que se tiene actualmente y fomentar la colaboración entre los diferentes centros para compartir datos y realizar investigaciones. O sea, que se debe tener un registro de pacientes y toda la información necesaria de los pacientes que se tiene. Eso va a ser mucho mejor para poder hacer buen uso de los recursos con que se cuenta y administrar esa atención de la persona con hemofilia en sus centros de atención. Importante también proporcionar a las personas con hemofilia y sus familiares, ¿no? Lo que es el automanejo, o sea, la forma en que ellos van a entender y comprender la enfermedad, ya sea la parte de las complicaciones, la planificación de su vida, reconocer los sangrados y todo este tipo de información en el cual debe darse a través de instrucciones adecuadas, de docencias adecuadas para que la persona pueda manejar esta información que va a ser muy importante para el control de su vida. También recomendamos la promoción y la facilitación de esas actividades educativas para la persona con hemofilia, así como actividades recreativas en colaboración con las organizaciones de pacientes, como las diferentes fundaciones o asociaciones, para promover oportunidades entre todos de lo que pues el paciente necesita y apoyarlo en las diferentes etapas de su vida con los diferentes miembros de las fundaciones o asociaciones. Importante también que el paciente tenga acondicionamiento y actividad física. Se recomienda fomentar estas actividades y el acondicionamiento físico que sea habitual, con atención particular al mantenimiento de esa salud ósea, fortalecimiento de los músculos, que será muy beneficioso en el momento de las situaciones de sangrados, la coordinación y ese funcionamiento físico también que necesitamos, y que tenga un peso corporal acorde a que sea pues un peso que sea saludable y que sobre todo esa persona tenga una autoestima positiva. Son situaciones que debemos controlar dentro de la atención del paciente para que pueda tener una vida y una actividad mucho más saludable, con calidad de vida. Se recomienda también fomentar los deportes sin contacto. Eso es lo que se quiere, que la persona haga deporte, pero que tratemos hasta donde sea posible que no sea deportes de contacto, por el riesgo que estos representan en la vida del paciente. Entonces, evitar las personas se encuentren, evitar este tipo de actividades de contacto, y también procurar que la persona esté bajo un régimen profiláctico adecuado para poder realizar esas actividades deportivas y que esto no represente un riesgo potencial. La selección de actividades deportivas debe tomarse en cuenta esa condición física que tiene la persona y las habilidades que igualmente tiene, para así mismo poder ver qué actividades físicas son adecuadas para la persona en base a los recursos que tenga disponible. Se recomienda siempre que para ese acondicionamiento y actividad física consultar a los fisioterapeutas u otro especialista musculoesquelético antes de participar en deportes o actividades que puedan ser de riesgo, actividades físicas que puedan ser de riesgo sobre todo. Y bueno, todas las personas con hemofilia que practiquen algún deporte de contacto deberían utilizar protectores bucales hechos a la medida a fin de evitar algún tipo de traumatismo y lesiones en dientes y tejidos blandos orales. Importante también que las personas con hemofilia, cuando tengan una hemorragia articular o muscular, la Federación Mundial de Hemofilia recomienda seguir los principios del PRICE: protección, reposo, hielo, compresión y elevación, además de incrementar el nivel de factor para poder en un momento dado manejar esa hemorragia o sangrado que se esté dando. Las personas con hemofilia en recuperación de una hemorragia que sea articular o muscular debe dar inicio o reinicio gradual de actividades
físicas en un momento que esto se vaya restableciendo bajo la supervisión de un fisioterapeuta con experiencia en hemofilia para valorar que esa reanudación de la coordinación y desarrollo motores sea lo más normal posible y sin riesgos. Y por en el caso de la parte pediátrica, ya sea niños con hemofilia, esa parte de la recuperación articular o muscular, el fisioterapeuta debe tener ese contacto con el familiar o el cuidador para tener una coordinación y decidir qué actividades o deportes son adecuados dentro de esa rehabilitación que va a ser progresiva, evitando el menor de los riesgos. También pues vemos que se recomienda el uso de fármacos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, el ácido epsilon aminocaproico, que pueden ser ya sea por sí solos utilizados o como un tratamiento complementario al tratamiento que se tenga, particularmente en ese control de hemorragias en mucosas y para procedimientos dentales que son invasivos. Y algo bien importante, la terapia en el hogar. Esto es un punto muy importante para que el paciente pueda manejar sus hemorragias con una mayor seguridad. La terapia en el hogar, en su casa, en su domicilio, ofrece a la persona con hemofilia acceso inmediato a los factores de coagulación, a esos concentrados de factor de coagulación u otras terapias de coagulación y también a los agentes hemostáticos. Permite que ese tratamiento sea precoz, óptimo, o sea, en el momento adecuado, sea inmediato, lo cual hace que el paciente tenga menos dolor, menor discapacidad a largo plazo, reduce el tiempo de hospitalización, disminuye posibles complicaciones hemorrágicas, precisamente porque esa terapia en el hogar le da la oportunidad a la persona de actuar rápidamente bajo las indicaciones médicas que con anterioridad se le han ofrecido. Para personas con hemofilia, ese automanejo requiere de conocimientos concretos sobre los mecanismos hemorrágicos y estrategias de tratamiento. O sea que esta persona, para poder realizar terapia en el hogar, debe tener un entrenamiento para poder manejar en un momento dado esa terapia en el hogar y poder, en cierto modo, hacerlo eficaz y efectivo. Los pacientes y sus cuidadores deberían entender qué diferencia hay entre las ventajas relacionados sobre todo con aquellos riesgos o tratamientos pues que son particulares en un momento dado. Ese reconocimiento de las hemorragias que se tiene, articulares o musculares, constituye parte esencial del automanejo, que el paciente pueda reconocer qué es la hemorragia articular, la hemorragia muscular, qué puede suceder, en qué momento eso está empezando para poder atender a tiempo y que esto no sea una mayor complicación. Sobre todo también pues vamos a ver que la terapia en el hogar, ese automanejo, se necesita pues que enseñarles cómo manejarlo en el hogar. Debe tener demostrarse cómo en diferentes técnicas esa comprensión sobre todo de qué es la hemorragia, cómo reconocerlas, cómo ponerse el factor correctamente, cantidad, dosis, técnicas para que el paciente tenga, la persona con hemofilia tenga una seguridad de ese manejo en casa. Sobre todo la parte del acceso venoso, que es muy importante y que va a ser una técnica que va a estar utilizando a través del tiempo. Y los pacientes que utilizan pues los medicamentos, y ya sea el mismo paciente o el personal que aplica el medicamento, debe documentarse un registro detallado de todos los tratamientos administrados. Y dentro de ese registro detallado debe estar el motivo por el que se aplica ese medicamento, ese concentrado de factor, el número de lote, el número de unidades, para poder llevar un informe y un mejor control de lo que se aplica. Y pues personalizar el tratamiento de cada uno y ver los resultados a largo plazo. Para niños con hemofilia debería considerarse en un momento de que tengan difícil acceso venoso, posibles dispositivos que puedan facilitar
esa aplicación que sea precoz e inmediata y que podamos pues llevar el tratamiento de las hemorragias y la profilaxis que es muy necesaria para prevenir sangrados. Y ya pues esto debe considerarse entre el médico y el personal involucrado, enfermeras y todo, para ver cuál es la situación que es mejor para cada paciente. Por ejemplo, vamos a presentarles un caso clínico. Simón tenía, por ejemplo, una hemofilia moderada, pero vivía muy lejos del centro de tratamiento de hemofilia. Imagínense cuántos casos actualmente no tenemos así. Simón aprendió que sus hemorragias mejoraban más rápido cuando las reconocía en cuanto empezaban. O sea que ya él podía saber cuándo empezaba a darse una hemorragia articular o posiblemente muscular. Pronto se dio cuenta de que tenía hemorragias al realizar algunas actividades y habló con su enfermera y fisioterapeuta y encontró una manera segura de realizar sus actividades y cómo autoadministrarse el tratamiento en el hogar. Después de todo, vivir con hemofilia no era tan malo. Bueno, importante dentro de todo este manejo hablar sobre lo que es el control del dolor agudo en el momento que se tiene una situación de hemorragia. Podemos tener tanto un dolor agudo como crónico. ¿Y qué recomienda la Federación Mundial de Hemofilia? El uso de herramientas de valoración del dolor que sean adecuadas para la edad del paciente, que es bien importante, a fin de determinar la causa y orientar ese control del dolor de una forma adecuada. El dolor como tal trae una incomodidad o ansiedad debido a dispositivos pues de acceso venoso cuando la persona pues le dificulta mucho, le molesta mucho, le causa mucho dolor. Los accesos venosos se recomienda utilizar algún tipo de aplicación local en el sentido de anestésicos o aerosoles que pueda en crema o en lo que se tenga disponible, para que ese lugar de acceso venoso se disminuya el dolor en el momento de utilizar o puncionar las venas. Importante también para el control agudo del dolor en una hemorragia articular o muscular, pues se recomienda administración inmediata de concentrados de factor de coagulación para detener esa hemorragia, medicamentos para el dolor adecuados y medidas complementarias que pueden ayudar muchísimo a disminuir ese dolor, como la inmovilización, la compresión, un entablillado y pues todas estas medidas que pueden ser adecuadas en un momento dado. Para niños y adultos con hemofilia, el control interino del dolor dental o orofacial con base a un enfoque equilibrado que sea disminuir ese dolor es importante, pero dependiendo, importante en el sentido de que tenga la referencia y el manejo de un profesional de los cuidados dentales para su valoración, en el caso de los odontólogos. En caso de dolores que sean postoperatorios, se recomienda el manejo equilibrado de este dolor en coordinación con los anestesiólogos o con el especialista en el dolor si fuera necesario. También se recomienda opciones analgésicas similares a las usadas en pacientes sin hemofilia, según sea adecuado. Entre ellas podemos utilizar morfina intravenosa u otros analgésicos narcóticos seguidos de un opioide por vía oral, ya sea tramadol, codeína, hidrocodona y el paracetamol, acetaminofén, conforme disminuye el dolor y según el especialista considere adecuado para la persona con hemofilia. No se recomienda la vía de administración intramuscular para la administración de analgésicos. También vemos en la parte de controlar el dolor en lo que es la artropatía hemofílica crónica. Es importante que se dé capacitación y adaptaciones que sean funcionales junto con los analgésicos adecuados, porque ya estamos hablando de un dolor crónico que necesita de una serie de componentes para poder mitigar ese dolor y que la persona pueda tener calidad de vida. En el caso de las artropatías hemofílicas crónicas se recomienda instrucción sobre el control del dolor
¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación crónica en la cual el paciente se va a ver expuesto a muchos momentos de dolor. También es importante el uso de técnicas complementarias como por ejemplo la meditación, la distracción, la concentración o terapias como terapia de música para poder tener un manejo de ese control del dolor que va a ser crónico a través de las diferentes situaciones que el paciente puede presentar en base a las hemorragias. En el caso también de niños y adultos con hemofilia, que el dolor es debido a la artropatía hemofílica crónica, se recomienda el uso de paracetamol o acetaminofén. También inhibidores selectivos de la COX-2, tramadol o morfina, y evitar el uso de otros AINES. Es bien importante. Debe ser recomendado por un especialista y seguir las indicaciones adecuadas. La codeína puede usarse para niños mayores de 12 años, pero está contraindicada en niños más pequeños y eso hay que tenerlo en cuenta. Si la persona, a pesar de todas estas medidas, continúa con un dolor persistente, debería ser referida a un equipo especializado para el control del dolor. Y bueno, vemos también que si el dolor incapacitante es muy incapacitante debido a la artropatía hemofílica crónica, se recomienda referirlos a un especialista ortopédico para considerar posibilidades de una cirugía ortopédica posteriormente, que pueda de una forma u otra mejorar la condición del paciente y evitar esta situación de artropatía hemofílica crónica que pueda pues en un momento ya ayudarlo. Así que en ese caso sería bueno estudiar el caso del paciente para ver cómo se le puede ayudar a través de cirugías ortopédicas. En el caso de atención y tratamientos dentales, que es muy importante porque cada día pues los pacientes presentan muchas situaciones dentales que atender, se recomienda referirlos al centro de atención integral que sea designado en un momento dado, sobre todo cuando hay las primeras erupciones dentales, que eso es alrededor de los 6 meses de vida o al año, a fin de reducir posibles complicaciones futuras o morbilidades o a veces costos o impactos de salud que se tiene debido a todos estos procesos dentales, y pues ver la parte psicosocial relacionada con las enfermedades orales en personas con hemofilia. Vemos que la persona muchas veces en este tipo de situaciones orales presentan a veces por su propio miedo a tener sangrados orales o bucales, evaden situaciones que son beneficiosas para su salud bucal, como por ejemplo no quieren usar hilos dentales, no quieren cepillarse adecuadamente por temor a sangrar. Y a veces es importante que tengan la orientación de un odontólogo para que sepan las complicaciones que se pueden dar precisamente por no utilizar las herramientas dentales para su higiene oral. En adultos con hemofilia se recomienda facilitar el acceso a servicios y procedimientos dentales adecuados, o sea, tener la posibilidad de ir a un odontólogo que conozca del manejo de pacientes con hemofilia y que pueda hacer las valoraciones dentales periódicas a lo largo de su vida, monitorear y salvaguardar esa salud oral utilizando protocolos dentales que sean preventivos, que sean personalizados y basados en pruebas ya pues específicas. Se recomienda la atención dental y oral preventiva prioritaria con el propósito de garantizar la salud y higiene oral óptimas, evitando enfermedades periodontales y caries dentales, que pueden ser predisponentes a un sangrado gingival, a dolor dental, a pérdida de dientes, dificultades de masticado e impactos sociales por esta situación. Por eso se recomienda que se dé instrucción sobre la importancia de una buena higiene oral a fin de prevenir estos problemas y estas complicaciones dentales. Esa instrucción debe abarcar, por ejemplo, el cepillado de dientes 2 veces al día, que sea con un cepillo dental con cerdas de textura que sea media o suave, con un dentrífico con fluoruro para eliminar depósitos de placa. Debería de fomentarse el uso de seda dental o cepillos interdentales a fin de garantizar que se elimine completamente la placa dental.
vemos que también se recomienda que las extracciones dentales u otros procedimientos invasivos dentro de la cavidad oral se realicen solamente con un plan que sea personalizado para el control de la hemostasia de ese paciente y que esté preparado y coordinado con un asesor de hematología, o sea, un médico hematólogo que esté pendiente de todo el proceso antes, durante y después. Se recomienda también que el uso sea sistémico o tópico de ácido tranexámico o ácido epsilon aminocaproico como tratamiento que sea complementario pre y postoperatorio en el manejo de intervenciones dentales, a fin de reducir la necesidad de terapia de reemplazo del factor. También es importante resaltar que hay una transición de atención pediátrica a atención adulta. Y en este proceso de pediatría a la parte adulta hay dos periodos de transición que presentan problemas para lo que es pues esa adherencia al tratamiento o ese seguimiento de tratamiento. Y estas son cuando los adolescentes cambian al autotratamiento y también cuando los adultos jóvenes dejan el hogar y asumen la responsabilidad total de su propio autocuidado. Para remediar estos problemas tenemos claves o estrategias para esta transición. Está el desarrollo de un plan de transición que sea estructurado, también el monitoreo con valoraciones sistemáticas de la preparación del paciente, un apoyo que sea individualizado, personalizado y también un apoyo adicional al cambiar al autotratamiento o al dejar el hogar. Tenemos un caso clínico de James. Tenía 2 años cuando le diagnosticaron hemofilia. A los 10 años, James fue a un campamento de verano y conoció a otros chicos que también tenían hemofilia. A los 16 años, podía encargarse de su propia atención y comprendió la necesidad del tratamiento. Se convirtió en compañero de chicos con hemofilia que eran más jóvenes, incluso cuando empezó a recibir atención en el hospital para adultos. Debería de recibir apoyo, los niños y adolescentes, apoyo constante con instrucción y desarrollo de esas habilidades que ellos tienen, entre ellas pues la capacidad de autoinfundirse y también de otras destrezas que tengan que ver con la autoeficacia, a fin de que adquieran los conocimientos sobre la hemofilia que sean necesarios para el automanejo de su propio diagnóstico antes de hacer esa transición de la atención pediátrica a la atención adulta. Se espera también que reciban tratamiento profiláctico, que recomendamos que tenga instrucción y capacitación individual, idealmente de la coordinación de enfermería en la atención de la hemofilia, a fin de asegurar que cuenten con los conocimientos adecuados, que tengan apoyo para esa profilaxis y la gestión de su propio autotratamiento. Para adolescentes que tengan entre 12 y 18 años con hemofilia, recomendamos los campamentos de hemofilia que son adecuados para la edad, con el propósito de fomentar apoyo entre esos compañeros de grupo y desarrollar entonces las habilidades de autoinfusión y la comprensión de la importancia del tratamiento. Vamos a concluir en este capítulo 2 que la atención integral multidisciplinaria fomenta la mejor atención y los mejores resultados para personas con hemofilia. Abarca la instrucción y apoyo a la persona afectada y sus familiares. La participación de los pacientes con el equipo de atención integral es importante a fin de garantizar una atención individualizada, personalizada y adecuada a la edad de todas las personas con hemofilia. Todas las personas que tienen hemofilia deberían recibir esa instrucción para su autotratamiento a fin de garantizar los mejores resultados y una vida que tenga una calidad de vida y sean productivas para la sociedad. Agradecemos el apoyo de Hemophilia Alliance para la preparación de esta presentación. Muchas gracias por su atención.